Ok, hoy vamos a hablar sobre la narración y su estructura, ¿ok? A ver, menciónenme ustedes qué cuentos les gusta bastante, niños. ¿Qué cuentos ya han leído? ¿Cuál es su cuento favorito? A ver, menciónenme. ¿Algún cuento que a ustedes les guste mucho? Que ya sus papás le hayan leído, que ustedes hayan leído. ¿Ninguno en especial? Ok. Este cuento, mira, tenemos en pantalla un cuentito. Se llama El estornudo del Cuy Michuy. ¿De qué creen que se trate este cuento? Si dice el estornudo del Cuy Michuy, ¿de qué creen que nos va a hablar? Nos va a hablar de lo que le está sucediendo al Cuy, ¿verdad? Al Cuy Michuy. Ok, vamos a escuchar atentamente a lo que dice este texto. Dice, un día, el Cuy Michuy, mientras aprendía a caminar, se metió en un tazón. Achis, 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 estornudó, porque el agua del tazón estaba fría. El Cuy Michuy se resfrió. La nariz se le congeló y se le puso roja. Sus pelitos se erizaron y el bigote se le encogió. Finalmente la mamá Tita la sacó rápidamente y la abrigó. Se sintió muy apenada porque dejó el tazón en el lugar inadecuado. Buenos días. Buenos días, por favor apaguemos nuestro audio y ya comenzamos la clase. Buenos días para los que recién están ingresando. Ya, profesor. Buenos días. Ok, voy a volver a leer, por favor, todos atentos porque ahorita les voy a volver a hacer unas preguntitas. ¿Qué nos dice? Este texto se llama El estornudo del Cuy Michuy. Un rato, profesor, voy a sacar mi lápiz. ¿Ok? El estornudo del Cuy Michuy. ¿Qué dice? Un día, el Cuy Michuy, mientras aprendía a caminar, se metió en un tazón. Achis, 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 estornudó, porque el agua del tazón estaba fría. El Cuy Michuy se resfrió, la nariz se le congeló y se le puso roja. Sus pelitos se erizaron y el bigote se le encogió. Finalmente la mamá Tita la sacó rápidamente y la abrigó. Se sintió muy apenada porque dejó el tazón en el lugar inadecuado. Ok, ahora nos dice. Luego de haber leído esta historia, explica cuál es el propósito comunicativo. El propósito comunicativo será que el Cuy Michuy se metió, ¿verdad? Nos está tratando de comunicar, nos está tratando de informar lo que le pasó al Cuy Michuy, ¿ok? Cuando se metió en el tazón, que es el agua fría. Luego dice, ¿cuál es la secuencia que presenta la narración? ¿Ok? Esto todavía no hay que responderlo porque creo que todavía no tenemos bien en claro cuáles son las secuencias de la narración, pero a continuación vamos a explicar un poco acerca de esta secuencia. ¿Ok? En primer lugar, ¿qué es la narración, niños? La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que les va a suceder a quién, a los personajes de esta narración, que pueden ser personas o pueden ser animales, ¿ok? En un ambiente y tiempo determinado. O sea, la narración va a ser un relato que se va a contar, ya sea verdad o va a ser imaginario, algo que se inventa, ¿ok? ¿Qué les puede suceder? ¿A quiénes les suceden? A personajes que pueden ser animales, pueden ser personas o pueden ser también cosas, ¿no? Y eso siempre va a suceder en un ambiente y a un tiempo determinado, ¿ok? Hay que conocer la estructura. ¿Cuál es la estructura de la narración? Dice, la narración tiene la siguiente estructura. El inicio, que nos va a presentar a los personajes y al ambiente. El nudo, que va a ser lo que sucede. El hecho principal, se da el problema. O sea, en el nudo se va a explicar qué es lo que pasó. ¿Ok? Y en el desenlace, pues se va a presentar la solución que le da al final a la historia. O sea, esa es la parte final, el desenlace. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la narración que leímos sobre el Cuy Michuy, ¿cuál va a ser el inicio? Cuando se presenta, ¿verdad? Cuando se presenta quién es el Cuy Michuy. Dice, el Cuy Michuy
al inicio. Entonces, eso es el inicio. Presentan a los personajes. Y el ambiente, ¿no? Dice, aprendí a caminar y se metió en un tazón. ¿Ok? Luego, luego vamos con el nudo. ¿Qué va a hacer el nudo? Explicarnos qué es lo que está sucediendo al personaje. ¿Qué nos explica en el nudo? Acá nos explica que estornudó y que se metió a un tazón de agua fría y se resfrió. Eso va a ser el nudo porque nos está explicando qué es lo que le pasó al Cuy Michui. ¿Ok? Y por último, en desenlace, pues va a ser la parte final, ¿no? ¿Qué pasó en la parte final? Su mamá Tita lo sacó y lo abrigó. ¿Ok? Eso va a ser el final. Entonces ya estamos conociendo la estructura de todas las narraciones que siempre nosotros solemos leer. Siempre niños tenemos que tener en cuenta de que toda narración, todo cuento que nosotros leemos tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Inicio, nudo y desenlace. El inicio es, obviamente, como dice, al inicio y presenta a quienes, a los personajes, ¿ok? Al inicio siempre va a presentar a los personajes y va a presentar el lugar donde se está realizando el cuento o la narración que estamos leyendo. Luego, en el nudo, ¿qué pasa? En el nudo se explica qué es lo que le está pasando al personaje, ¿ok? En el nudo se va a explicar lo que le pasa al personaje. Y en el desenlace, el final, cómo está terminando esta historia, cómo termina esta narración, ¿ok? A ver, ¿qué parte de la narración es cuando presentan los personajes? A ver si han estado atentos. ¿Qué parte de la narración es cuando presentan los personajes? ¿El inicio, el nudo o el desenlace? Al inicio. Al inicio, muy bien, ¿ok? Entonces, cuando en un cuento o en una narración presentan a los personajes y presentan el lugar donde se va a realizar esta narración, es el inicio, ¿ok? ¿Y qué parte del cuento o de la narración es cuando se explica lo que le va a pasar al personaje? Nudo. El nudo, ¿verdad? El nudo. En el nudo de la narración o del cuento es donde vamos a explicar qué es lo que le está pasando al personaje, ¿ok? Es lo más importante de la historia, el nudo. ¿Y cómo se llama la parte de la narración cuando ya se realiza la última parte, con lo que se finaliza? El Desenlace. desenlace. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, niños. Así tenemos que estar atentos a lo que se está explicando, ¿ok? Entonces ya conocemos las partes de la narración, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a recordar aquí, dice, las herramientas del lenguaje. Recuerda que la oración es el grupo de palabras ordenadas que expresan una idea completa, ¿ok? Una oración, niños, recordemos que dice que es un grupo de palabras ordenadas que nos van a presentar una idea completa. Dentro de la narración vamos a encontrar muchas oraciones, ¿ok? La narración está formada de muchas oraciones. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver acá otro cuentito, ¿ok? Para seguir entendiendo un poco más sobre la narración, ¿ok? Dice, el cuento es un tipo de narración que es muy corto, ¿ok? Que proviene generalmente de la imaginación, ¿ok? Que es un hecho irreal que se crea por una imaginación, ¿ok? En la que participan personajes que van a realizar acciones en un lugar y un tiempo determinado, lo que dijimos, ¿no? ¿En qué momento se presentaba, en qué momento se explica el lugar donde va a realizar esto? El inicio, ¿verdad? Al inicio se presenta eso. ¿Qué más nos dice? En el cuento podemos identificar tres partes, igual como hemos explicado, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué nos dice? Cada una de estas partes cumple una función importante que hace que el cuento tenga sentido. O sea, si nosotros no les damos un inicio, un nudo y un desenlace a los cuentos o a las narraciones que vamos a realizar, no va a tener sentido lo que estamos leyendo, ¿ok? Entonces es muy necesario que cuando nosotros creemos un cuento, lo hagamos con esta secuencia: un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Es muy necesario que hagamos esta secuencia para poder nosotros dar un entendimiento a esta narración o a este cuento que vamos a realizar. Ahora vamos a tener una información más detallada sobre lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a leer. ¿Qué dice? El inicio es la primera parte del cuento. ¿Qué más nos dice? En ella lo más que se destaca
es la descripción, ¿no? Como antes hablamos, acá vamos a describir a los personajes y también el lugar donde se va a realizar esta narración, este cuento, ¿ok? Dice, cuando sucede la historia, indicando una época o un tiempo, donde sucede la historia, refiriéndonos al lugar a quienes participan en la historia. También en esta parte se indican las características que tiene cada personaje. O sea, al inicio vamos a presentar a todos los personajes, o tal vez no a todos, porque tal vez durante la secuencia vamos a presentar a algunos otros, pero al inicio se presentan al personaje principal, al más importante, ¿no? Antes hablamos del Kui Michui, por eso es que el Kui Michui lo mencionaron al inicio. ¿Qué más? Van a presentar las características, cómo es este personaje. Este personaje es un cuy juguetón, es un cuy alegre, es un cuy divertido. Entonces al inicio también vamos a mencionar las características de los personajes. Y también dice el lugar, la época, dónde está sucediendo, en qué momento sucedió de la historia. ¿Ok? Eso es al inicio. Luego, ¿qué nos dice? El nudo. El nudo. Dice, esta es la parte más importante del cuento y también la más larga. Aquí encontramos el problema que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que se realizan para poder resolver este problema, ¿no? En el nudo vamos a explicar qué es lo que está pasando con el personaje o con los personajes, ¿ok? El problema, qué es lo que está pasando. Y también vamos a conocer cómo es que se va a dar solución a este problema que se está presentando en el nudo, ¿ok? En el nudo es la parte más importante porque aquí es donde vamos a entender qué es lo que vamos a hablar de la historia, qué es lo que le está pasando a los personajes, ¿ok? Y por último tenemos el desenlace. ¿Qué nos dice el desenlace? Dice, es la parte final del cuento o de la narración, ¿verdad? Dice, en la cual los problemas surgidos en el nudo se van a resolver, concluyendo la narración. Esta parte puede terminar con un final feliz, o triste, o imprevisto, o sorpresivo, etcétera, ¿ok? Porque ya sabemos que pues siempre en la parte final de los cuentos, de los libros que nosotros leemos, es donde vamos a entender qué es lo que realmente pasó con los personajes, ¿ok? Tal vez, por ejemplo, el Kui Michui, por ejemplo, al final se resfrió, ¿no? O sea, le sucedió algo malo, entonces es un final no feliz, sino algo triste, porque el Kui Michui se resfrió, le dio gripe, pero bueno, su mamá lo ayudó, ¿no? Entonces también tenemos que entender que en los desenlaces no siempre vamos a ver un final feliz. A veces pueden ser finales tristes o finales que no esperábamos nosotros leer, ¿ok? Entonces ya tenemos un poco más de características de cada una de las partes de la narración o del cuento, ¿ok? El inicio, el nudo y el desenlace. Que mi garganta está... Ok, entonces, ¿qué hablábamos del inicio? Aparte de que presenta a los personajes, que también presenta las características de estos personajes, ¿verdad? Y presenta pues el lugar donde sucede y en qué época sucede, ¿ok? Esto sucede al inicio, ¿ok? Presenta a los personajes, habla sobre las características de los personajes y también sobre el lugar y en la época donde sucede esta narración. En el nudo, ¿qué pasa? En el nudo se va a presentar el problema, lo que le está sucediendo a cada uno de los personajes, ¿verdad? Eso va a suceder en el nudo. Dice que esta es la parte más importante porque aquí es donde vamos a nosotros conocer lo que realmente está pasando dentro del cuento de la narración. Y por último, en el desenlace va a ser la parte final del cuento, ¿verdad? Va a ser la parte en la cual les vamos a entender qué es lo que finalmente le va a pasar a cada uno de los personajes. En esta parte, niños, díganme, ¿siempre va a terminar con un final feliz? ¿Siempre termina con un final feliz en el desenlace? Sí. No, ¿verdad? Porque a veces puede terminar con un final triste, No. un final imprevisto, un final inesperado, que nosotros tal vez, wow, nos sorprendimos, yo no pensé que iba a terminar así, ¿ok? Entonces los desenlaces no solamente terminan en finales felices, sino también a veces finales tristes y finales imprevistos, ¿ok? Entonces ya conocemos. Aquí vamos a resolver estas actividades en nuestro cuaderno, voy a explicarles cómo lo van a resolver, ¿ok? Dice, completa los espacios en blancos utilizando las siguientes palabras. Aquí va a estar la parte que ya hemos leído,
¿No? ¿Qué nos decía? El cuento es una, acá tenemos las palabras, mira, imaginación, narración, lugar o personajes. ¿Qué es el cuento? ¿Es una imaginación, una narración, un lugar o personajes? ¿Qué es el cuento? A ver, díganme. ¿El cuento, niños, es una imaginación o es una narración? Una Narración. narración, ¿verdad? El cuento es una narración porque estamos hablando sobre la narración, ¿ok? Entonces, el cuento es una narración, ¿ok? Vamos a colocar aquí narración corta. El cuento es una narración corta que proviene de la... ¿De dónde proviene este cuento? De la imaginación, del lugar, de los personajes. De la De nación. la imaginación, ¿verdad? Porque estos cuentos usualmente van a ser creados de la imaginación de lo que nosotros tenemos, ¿no? Yo quiero crear un cuento sobre unos, no sé, unos ponis que tienen sus alas, y esos son de nuestra imaginación, ¿ok? Entonces, el cuento es una narración corta que proviene de la imaginación. Dice, en la cual un conjunto de lugar o un conjunto de personajes. Personajes. Personajes, ¿verdad? Muy bien, ajá. En la cual un conjunto de personajes realizan acciones en un lugar, ¿verdad? En un lugar y tiempo determinado. Listo. Terminamos la primera parte. Luego, ¿qué dice? Las partes del cuento o de la narración son. ¿Cuáles eran las partes? ¿Cuál es la parte principal? Título. Y, Círculo. y, Inicio. inicio. Muy bien. Inicio. Muy bien. La segunda parte, ¿cuál era? Nudo. El nudo. Muy bien. Y la última parte, Desenlace. el desenlace. Muy bien. El desenlace. Enlace. Ok, entonces acá Desenlace. vamos a colocar el inicio, el nudo y el desenlace. Muy bien. Luego vamos acá a relacionar. Vamos a relacionar la información con cada una de las partes del cuento o de la narración. A ver, dice, es la parte más importante del cuento, en la cual se presentan los problemas y los sucesos para hallar la solución. ¿Qué parte del cuento es esto, niños? El inicio, Nudo. el nudo, el nudo, ¿verdad? Nudo. Muy bien, el nudo. Nudo. Entonces, de aquí vamos a jalar hasta aquí, Nudo. hasta el nudo. Muy bien. Luego dice, es la parte final del cuento en la que los problemas se resuelven. Enlace. El desenlace. 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 Y por último nos dice, es la primera parte del cuento Desenlace. en la cual conocemos los personajes, el lugar y el tiempo en el que se Inicio. desarrolla. Inicio. El inicio. Inicio. Muy bien, Inicio. el inicio. Niños, no se confundan, ¿eh? El título va a ser el nombre. El título viene a ser el nombre de esta narración de este cuento. Cuando hablamos de la primera parte del cuento en la que conocemos los personajes, eso es el inicio, ¿eh? El título no. Título le vamos a llamar al nombre que le vamos a colocar a este cuento o a esta narración, ¿ok? No nos confundamos. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos avanzado, hemos conocido la narración y las partes de la narración, ¿ok? Esta ficha ya se los voy a enviar para que ustedes vayan avanzando en su cuaderno. Ya saben, he visto por ahí cuadernitos que me han estado enviando que están copiando bastante, niños. Yo sé que a veces ustedes se pueden aburrir. Por eso es que yo les recomendé de que, por ejemplo, esta parte de donde están contando la historia del Cuy Michui, ustedes pueden imprimirlo y pegarlo en su cuaderno. Y esta parte también. Lo importante que yo siempre les pido que ustedes copien es esta parte de aquí, miren. Cuando ustedes tienen que resolver. Esto sí lo van a copiar a su cuaderno,
¿ok? Esta última parte sí me la copian. Pero cuando yo hago una parte teórica donde explico sobre el tema, no lo veo necesario o obligatorio que ustedes me copien todo, ¿ok? Así que esa es una recomendación de parte mía, pero si es que ustedes quieren mejorar su escritura, quieren practicar más escritura, normal, con toda libertad, ustedes pueden escribir lo que ustedes deseen, ¿ok? Dime, Emily. ¿Eso no lo puedo imprimir? Claro, ajá, la parte donde está la teoría, la parte donde está la parte explicativa sobre lo que es la narración, sobre lo que es el inicio, el nudo, el desenlace, ustedes los pueden imprimir y lo pegan. Miren que está ya bonito acá con su tablita, con su percherito, para que ustedes puedan imprimirlo. Esta es toda libertad que ustedes pueden imprimirlo. Pero como les digo, si ustedes quieren escribir, normal, ¿ok? Lo que sí les pido obligatorio, por favor, que sí ustedes escriban, es la parte de la tarea, la parte que ustedes tienen que resolver en su cuadernito. Esa parte, si ustedes me la escriben en su cuadernito. ¿Ok? Por ejemplo, en esa parte que nosotros completamos con esas palabras, ustedes pueden escribir el cuento es una, lo pueden escribir con lápiz, y la respuesta me lo pueden escribir con color rojo, ¿no? Narración corta que proviene de la imaginación con rojo, ¿no? En la cual un conjunto de personajes con rojo realizan acciones en un lugar con rojo y tiempo determinado, ¿ok? Ya sea, pues ustedes pueden, creo que la mayoría de ustedes utilizan el color rojo o también pueden utilizar cualquier otro tipo de color.